que frenen, que estabilicen la moneda, que estabilicen y no creen inflación, que es soñada. Por ejemplo, Venezuela tuvo en los 70 una inflación anual de un 1%. Tenemos una inflación promedio desde el año 2007 de mínimo 20%. Eso no lo aguanta nadie. Y por otro lado, pues tiene que reactivarse y debe reindustrializarse el país. Y eso implica pues la participación de todos los sectores. Y en tercer lugar, pues discutir los contratos colectivos que hoy tienen a 1.500.000 trabajadores, los tienen esperando en el sector público, en todos los sectores. Para que el trabajador se vea beneficiado, tiene que establecerse una política laboral de ganar todo el mundo, donde el patrono gane, donde el trabajador gane. ¿De qué manera pueden ganar ambos? El trabajador, evidentemente, adquiriendo una calidad de vida que le permita satisfacer todas sus necesidades, incluso el disfrute, y el patrono que en la atención a las necesidades de los trabajadores no se vea ahorcado desde el punto de vista económico que lo lleve a la quiebra. ¿Cómo se busca ese balance? Porque hay quienes señalan que la legislación laboral en Venezuela es demasiado onerosa para sostener el trabajo. Bueno, primero que nada tiene que haber empleo digno, no empleo precario, porque la nómina pública pasó de 900.000 trabajadores en el 98, pasó a 2.500.000, pero la gran parte es trabajo precario. Recordemos que los profesores universitarios, los empleados, los obreros universitarios, incluso están en un paro hoy hay un paro de 24 horas, y la semana que viene va a ser de 48, y después será indefinido si no hay una respuesta. Es decir, hay una situación de verdad que el trabajador está reconociendo, que donde se discuten los contratos colectivos, precisamente en el sector privado, que aproximadamente son 500.000 trabajadores, donde se discuten los contratos colectivos, el trabajador mejora su condición de vida. Donde no se discuten, evidentemente, pues la condición es precaria. Por ejemplo, los trabajadores de maquinarias pesadas, de la construcción, que se le acaba de emitir resoluciones donde se le suspende el contrato colectivo. Es decir, hay una situación de verdad grave en el país donde la contratación colectiva ha sido estigmatizada y ha sido suspendida. Por eso ha habido huelgas de sangre, huelgas de hambre, coserse los labios. O sea, los trabajadores han recurrido a protestas extremas para poder hacerlo. Y eso implica, por eso hemos dicho claramente, habrá un nuevo gobierno el próximo domingo, y el presidente de la República electo tiene que sentarse con los trabajadores la semana que viene. Hay una agenda laboral que tenemos de 15 puntos hoy, y no aceptamos más la criminalización de la protesta. Hoy está Rubén González, está en Cruz Verde, en Pajarito, simplemente porque dirigió una huelga. Hay más de 300 dirigentes sindicales que están encausados en tribunales simplemente por dirigir una huelga, y casi la totalidad es el sector público. Por eso no entendemos cómo ese discurso de los obreristas del socialismo del siglo XXI, cuando los trabajadores son precisamente los que están en peores condiciones. Vamos a ver qué opina la gente vía Twitter. María Luisa nos plantea, ¿por qué si el presidente Chávez les daba aumentos fraccionados, qué les diferencia ahora? ¿Por qué no reclamaban si tampoco se ajustaba? O sea, como haciendo un contraste del pasado con el presente. Mira, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de un aumento general de salario. Lamentándolo mucho, la decisión del presidente Chávez en su gestión solo de aumentar el mínimo ha convertido el salario mínimo en salario promedio, y eso es una deformación, una distorsión de la escala salarial. Estamos hablando que de los 6.500.000 que están en la población formal, la mitad o un 60% gana salario mínimo. En otros países el salario mínimo es más pequeño, es menor, pero apenas lo gana un 10% de la población. Estamos hablando de Uruguay, Perú, México, Colombia, pero es mínimo de verdad. Aquí se ha convertido en salario promedio, y determina que una familia con 2.047 bolívares y con ese aumento pírrico que acaba de proponer Nicolás Maduro, evidentemente que no se va a llegar a la canasta alimentaria, y mucho menos a la básica. Una gran brecha que se comió el salario. También importa el entorno que ha distorsionado la razón de las instituciones, es política. El sindicalismo se convirtió en un brazo político del gobierno en lugar de un brazo defensor del trabajador. Mira, el sindicalismo venezolano debe retomar sus raíces. Sus raíces es autonomía frente a los partidos políticos, autonomía frente a los patronos privados y autonomía frente a los gobiernos.
Evidentemente que en el cuadro de la crisis política venezolana, como bien tú lo dijiste cuando empezamos esta entrevista, desde el 2002 evidentemente se partidizó, porque siempre hay política en la actividad que uno hace como sindicalista. Se trata de retomar esas raíces y ese sentido fue que FADES en el 2010 se constituyó, donde estamos conviviendo más de 15 corrientes sindicales y ahora con esa decisión de unirnos, de establecer una coalición sindical con la Unión Nacional de Trabajadores, estamos dando la señal de reconstrucción, pero vamos luego a un evento entre UNET y FADES después en el mes de abril, antes del 1 de mayo, vamos hacia un 1 de mayo, si no nos para el presidente de la República electo, el 1 de mayo próximo va a ser el 1 de mayo más caliente de toda la historia laboral venezolana, porque no se puede soportar la condición de vida que tenemos. ¿En qué se traduce en la práctica ese 1 de mayo más caliente? Bueno, el 1 de mayo es que le estamos leyendo la cartilla al nuevo presidente. Señor presidente, siéntese con nosotros, inmediato. Si no nos para, evidentemente tendremos que utilizar los métodos de los trabajadores, que es la manifestación, que es la huelga, que es la movilización, hasta que se sienten y negociemos por la situación de los trabajadores venezolanos. ¿Podría haber un llamado a un paro generalizado en el país? Mira, no se excluye porque más allá que fue estigmatizado desde el 2002, ese es un método que está en la Constitución, que está en los convenios internacionales y evidentemente pues va a ser el mecanismo de negociación final o de presión final si no hay una solución a los problemas de los Sea quien trabajadores. sea el presidente. Sea quien sea el presidente. Abelino, el aumento de sueldo tiene que ser general. Maduro, le recuerdo que los diputados oficialistas se negaron a discutir esa propuesta. Por lo menos hay una propuesta de ley de incremento salarial, ¿no? Sí, ha habido una propuesta que se hizo ante la Asamblea Nacional, lo hizo la fracción parlamentaria opositora. Nosotros creemos que tanto eso, como bien lo dijiste tú antes, tanto el aumento general de salarios como el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo debe ser discutido en el marco de la Asamblea Nacional, pero escuchado, no que nos impongan como hicieron con la Ley del Trabajo pasada, que la conocimos fue el 1 de mayo, el mismo día que la promulgaron. Los médicos no discuten contrato hace 13 años. Sueldos de hambre. Capriles hizo ofertas solo a médicos cubanos, entonces se pregunta Abelino. Bueno, es que eso es en general en el sector público la situación. No puede ser que un profesor universitario, por ejemplo, tenga salarios cercanos al salario mínimo cuando le dedica toda una vida, como los médicos, como todos los sectores.